Esta vez quiero hacer un video bastante diferente de los anteriores de la serie de Tomosaki, donde trataba de narrar los capítulos y a la vez compartirles mis impresiones sobre todo. Como dije en la publicación que hice en la sección de comunidad, simplemente esta vez quiero comentar lo que siento sobre el final de esta historia y cómo de manera irónica me trae flashbacks del 2020 con el manga de Kaguya-sama, pero también del 2013 cuando se hizo canon mi pareja favorita. No puedo decir que no supiese cómo terminaría la temporada porque me comí los spoilers mucho antes de leer el volumen 6 y la mayoría del 7. Justamente cuando presentí que se acercaba a ese momento, dejé la novela en pausa porque quería experimentar en animación lo que sería ese momento clave para la historia. Por esa razón es que genuinamente me sorprendí de lo que decidieron mostrar en el capítulo 12, porque dentro de todo no se sentía realmente un ambiente de tensión entre los personajes, y a pesar de eso, tanto Tomosaki como Fuka tenían más o menos preparadas las cosas si es que se llegaba a dar una situación que los obligase a revelar sus verdaderos sentimientos. Lo único que sí me enoja un poco es que Fumiya ya tenía su respuesta por lo menos desde que leyó el libro de Poporu, y aún así dejó irresponsablemente las cosas como estaban hasta el día del festival cultural. Una vez ahí, se sintió demasiado incómodo que aún en esa situación tan delicada, todavía se animasen a mostrar algunas escenas de celos cómicas con Mimimi antes de su rechazo. Lo principal es que ciertamente me cuesta pensar que Mimi no se haya sentido herida por partida doble, porque en ese mismo capítulo vio muchas veces juntos y cariñosos a Fuka y Tomosaki, y también porque el propio Fumi ya había sido tan esquivo en su respuesta a pesar de que ella le había dejado muchos caminos para que él le dé una respuesta negativa, de manera sutil por lo menos. Me imaginaba que las presentaciones tendrían algo de relevancia para el clímax de la historia, pero fue mucho menos del que me esperaba en realidad. De hecho sigo sin entender realmente cuál fue el significado de la rutina cómica de Nanami, pues a pesar de que normalmente les salía muy bien e incluso tenían a varios de sus amigos enfrente cuando las hacían, de pronto Tomosaki se bloqueó y Minami le ayudó a seguir. Puedo pensar que quisieron representar que no estaban tan conectados como creían, pero eso sería mentira, pues parece más bien que ante el público el chico no supo qué decir de un momento a otro. Y a pesar de eso, luego terminó la presentación, y creo que todos tenemos la idea de que alguien con pánico escénico no se cura de eso en pleno acto. Por lo tanto, lo único que medio teorizo de esa escena es que Tomosaki estuvo despreocupado o fue tan descuidado al estudiar la estructura siquiera por prestarle toda la atención al cuento de Libra que terminó olvidándose lo más importante para siquiera poder seguirle el juego a Mimimi. Cuando terminan su presentación, protagonizan una escena especialmente melancólica que es el rechazo propiamente dicho. Lo primero es que en medio de mucho trasfondo y subtexto oculto, utilizando ambas presentaciones de Tomosaki y al ver lo mucho que él quería ir a ayudar con todo, Mimi entiende todo lo que quería decir y justo Fumiya lee el ambiente lo suficiente como para saber que ya entró sin querer en ese tema, por lo que tomando una determinación que a mi parecer debió tomar mucho antes, trata de rechazarla apropiadamente, pero justo cuando estaba en eso, Mimi lo calla mandándolo a ir a su otro evento, tratando hasta donde puede de transmitirle que a pesar de esa respuesta que ya la sobreentiende, lo quiere mucho y no se arrepiente de las cosas que vivieron. Luego de eso no nos dejan ver su cara en un rechazo que definitivamente terminó de la peor forma para Nanami, porque tuvo que ver con sus propios ojos lo que Tomosaki no era capaz de contarle, e incluso a pesar de eso mantuvo su fortaleza lo suficiente para no quebrarse. Ahí es donde acaba el capítulo 12 y empieza el último, que está casi exclusivamente centrado en Fuka, pero del cual no creo poder darle tanto protagonismo como sí lo hizo el autor. De lo poco que me gustó y que creo que llegó demasiado tarde considerando que el propio opening de la temporada te lo dice, es que Fuka termina diciéndole de manera indirecta por medio de su obra que sabe de la relación que tiene Tomosaki con Aoi y que después de pensarlo mucho termina decidiendo que lo mejor para él y para todos sería que terminen Aisha y Libra juntos porque apuntan hacia la misma dirección al tratar con los demás y querer cambiar en la misma forma.
La verdad es que genuinamente no sé cómo es que Fuka llega a enterarse de su cercanía, porque la única pista que debería tener es que forman parte del mismo grupo social, pero no dedujo nada parecido sobre Hanabi o Mimi. Aún así admito que fue inteligente por su parte ocultarle esa parte precisamente a él cuando dejó de acompañarla como supervisor de la obra. Pero aquí es donde me pregunto si Hanabi, o sobre todo Aoi, no se dieron cuenta de ese momento de la historia y por qué no le dijeron nada a Tomosaki. Más que nada me sorprende de Hanabi porque seguramente Hinami decidió seguirle el juego a la peli blanca pensando que Fumiya tomaría la determinación que le faltaba si es que dejaba que las cosas siguiesen su rumbo natural, mientras que Tama le tenía a él mucha confianza y me cuesta pensar que no lo dejase caer ni siquiera medianamente. Más aún esto se agrava porque Mimimi se dio cuenta de inmediato lo que significaba esa última escena y a la vez toda la obra en consecuencia. A pesar de que Tomosaki regresaba rendido, Nanami lo empujó para que le hablara directamente a Fuka y no deje terminar todo de esa forma tan indirecta. Esto me llegó un poco porque, a pesar de que seguramente ella sí se siente en deuda con él, me cuesta imaginar que, habiendo sido rechazada hace pocas horas, no sienta siquiera un poco de alivio o por lo menos no tenga la fuerza para ayudar a Tomosaki tan directamente como en ese momento. De manera objetiva eso la hace una gran persona, pero me habría gustado que muestre algo de debilidad en ese momento, porque como la propia novela se encargó de mostrar con palabras y relaciones, el amor es imperfecto e incluso egoísta. De parte de Mimimi lo dejaron como algo mucho más platónico y puro que me habría gustado fuese algo más caótico. Luego de esa demostración tan desinteresada de amor, sigue la confesión de Tomosaki que dentro de todo la entiendo. El principal argumento en contra de Fuka para aceptarlo es que ella, a pesar de intentarlo por el bien de la clase, no quiere realmente relacionarse con los demás como lo hacen Tomosaki y su grupo, pero a la vez hay cosas de las que sí se alegra que Tomosaki la haya empujado a experimentar. Luego de escucharla, Fumiya, en un discurso con tintes positivos pero también negativos, le dice que solo tiene que juntarse con los de su raza, como había leído en el libro de Poporu, y eso estaría bien. Una vez que le confiesa más cosas sobre su cambio y que también disfruta usar su lado más tímido de vez en cuando, se declara y esta vez sí es correspondido. A pesar de lo mucho que estoy en contra o en desacuerdo con el autor de haber tomado esta ruta como la canónica, tengo que reconocer que sí fue trabajada bastante bien durante toda la temporada y no tengo nada de qué quejarme, lamentablemente, porque tiene mucho sentido que todo termine como terminó, al saber cómo pensaba cada personaje. Con el pasar de los días, lo único que tengo para criticar es que en la relación con Fuka siempre fue Tomosaki el que tomaba la iniciativa y también el que se esforzaba por entenderla en todas sus dimensiones. Eso me hace sentir algo triste, pues en contraste, durante todo el tiempo que fueron cercanos, Mimi fue mucho más asertiva con él y Tomosaki prácticamente no actuó por su propia voluntad asertivamente con ella en ningún momento, siempre siendo condicionado por las misiones de Aoi, que para colmo terminaban beneficiando mucho más a Fuka. Quizá, si hubiese tomado la mitad de la iniciativa que tuvo con Fuka, las cosas podrían haber terminado diferente, e incluso sigo preguntándome qué tan dispuesta estaría a actuar la propia Fuka si se presentase una situación donde estuviera en riesgo su relación con Tomosaki, porque por como lo mostró la serie, quizá llegase a ser tan displicente que no le importara perder la relación con él mientras siguiese encerrada en su propio mundo. Al final de todo, diría que me dieron el golpe de gracia cuando Mimimi y Tomosaki hablan sobre lo difícil que fue la situación del triángulo amoroso para los dos, siendo este último quien afirma que realmente estuvo decidiendo entre las dos todo el tiempo que no le respondió, a lo que Nanami vuelve a ser comprensiva e incluso pide que se olviden de toda esta situación y las cosas vuelvan a ser como antes. Algo en lo que, como ya escucharon, no estoy de acuerdo porque no llegamos a ver siquiera un poquito de esa filosofía de imperfección en torno al amor que Tomosaki-kun siempre se esforzó en que fuera parte de su esencia.